Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Defendiendo mi Fe de la parroquia de San Justino Mártir. El tema que hoy nos ocupa, igual que hace 8 días, un tema que muchas veces genera controversia o normalmente los cristianos nunca podemos o nos queda muy difícil a veces dar razón de nuestra fe. ¿Existe Dios? ¿Cómo puedo probar la existencia de Dios? Vamos a comenzar este programa encomendándolo al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y que sea ella quien nos acompañe a lo largo de esta pequeña charla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, entonces estamos mirando la existencia de Dios. Vamos a comenzar con unas frases de tres personajes que he querido traer acá. Entonces, para estas frases, pues normalmente quienes no hacen o quienes no, generalmente quienes aducen o combaten la existencia de Dios, les llamamos ateos. Entonces dice acá, los ateos estudian la religión para destruirla. ¿Y los cristianos? Entonces esa frase es para que la reflexionemos a lo largo de esta charla. Si un ateo estudia la religión para destruirla, nosotros estaremos también estudiando la religión para defenderla. Ahí está la pregunta y con esto quiero comenzar. Hay una frase de Albert Einstein que dice, eh, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez atea. Y del universo no estoy seguro, pero se infiere entonces que la estupidez atea sí es infinita. Ahí luego miramos una frase de House. Estas frases están en internet, las pueden encontrar. La de House dice, si pudiera razonar con la gente religiosa, no habría gente religiosa. Y dice abajo, si nosotros respetamos vuestras ideas, ¿por qué vosotros no? Firma un ateo. Vale la pena aclarar que, por lo menos en mi experiencia, no hay nadie más intolerante que aquel que habla de la tolerancia. Y los ateos son un ejemplo claro de eso. No sé, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que están en colegio, es muy común, por ejemplo, escuchar a veces profesores que quieren destruirles la fe y simplemente con argumentos que pues normalmente van a sobrepasar el conocimiento de un joven, pues los jóvenes quedan como que ¿y qué preguntamos? O pues vea que no habíamos pensado en eso. Sí, parecen muy racionales, parecen los argumentos que dan parecen muy válidos. Sin embargo, cuando uno comienza a mirar más al dedillo y a encontrar otras personas también muy válidas y con mucha credibilidad, pues normalmente ya como que la cosa cambia y el maestro eh, bueno, el maestro alegre, el maestro muchas veces que posa de, de, de su ateísmo, pues resulta que cuando es cuestionado se exaspera y reacciona mal. A veces muchos muchachos, y conozco muchos, que por el solo hecho de profesar su fe cristiana, a veces callan y prefieren dejarlos hablar antes que meterse en un problema. ¿En un problema de qué? Pues las notas. Bueno,
La otra frase, entonces, es de C.S. Lewis. C.S. Lewis dice acá que los ateos expresan su rabia contra Dios, aunque en su opinión Él no existe. ¿Cómo yo opino de algo que no existe? ¿Cómo algo en lo que yo no creo y en lo que no hay, no existe, le dedico tanto tiempo? Sería una buena pregunta para una persona atea decir cuál es la razón de que invierta tanto esfuerzo, tiempo y puede ser dinero en demostrar algo que no existe. Preguntas con las cuales, digamos, uno ya comienza a cuestionar y uno mismo. Comencemos con esta frase de Apocalipsis para poder mirar en dónde puedo descubrir yo a Dios. ¿Mm? Muchas veces cuando uno, si uno le dijera, por ejemplo, a un, a un investigador forense que cómo fue el crimen o una escena del crimen, qué pasó ahí, uno a veces por programas como CSI y yo no sé qué más programas habrán de científicos, de anécdotas, de casos de estos, de criminalística, los científicos y los expertos forenses con lo que hay en una escena de un crimen pueden determinar cómo estaba la víctima, por dónde llegó el victimario, si hubo forcejeo, cómo entró, fíjese, eso lo hacen los forenses, cómo entró de pronto, si fueron disparos, si fue a qué distancia, qué pasó ahí, si fue con arma blanca, cómo fueron y desde dónde el arma entró a herir a la otra persona, qué hizo la otra persona, es decir, cómo saben y cómo pueden reconstruir muy cercano en muchos casos, casi que exacto, lo que sucedió sin haber visto nada. Entonces, lo que ellos hacen es tomar las evidencias de la escena del crimen para comenzar a construir qué sucedió ahí. Porque con esas escenas y con esas evidencias se puede construir y se puede ir deduciendo de acuerdo a un conocimiento previo y a unas leyes físicas, térmicas, de químicas, es decir, de muchas índoles, puede uno comenzar a reconstruir eso. Pues si bien a Dios no lo vemos, sí podemos mirar todo lo que Él ha dejado. Y cuando uno hace el análisis de eso de manera juiciosa y consciente, comienza uno a decir, esto no se creó solo, esto debe haber algo, alguien que lo creó, no se puede crear solo. Y aquí es donde comenzamos a llenarnos de herramientas para esa defensa. Dice Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis nos está diciendo que el Señor creó todas las cosas y por la voluntad de Él existen. Es decir, de que hay una inteligencia que creó todo esto. Pero ¿cómo podemos saber si de verdad hay una inteligencia? Entonces vamos a comenzar a mirar simplemente unos pequeños datos que voy a tener acá y que les voy a dar. Velocidad de la luz. Entonces comencemos con la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros, ¿sí?, por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Yo no sé hasta dónde podemos tener la capacidad de poder calcular o de mirar esa cifra, ¿sí?
Entonces, y cuando hablamos de un año luz, es el tiempo, ¿sí? La distancia que recorre la luz a esa velocidad en un año. Un año luz es un año completo, la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo, en un segundo, imagínense en eso. Eso más o menos son 200 millones de vueltas a la Tierra en un segundo. 200 millones de vueltas a la Tierra en un segundo. Eh, en kilómetros serían unos 10 billones de kilómetros. 10 billones con B de kilómetros. Eh, ya hay otro cálculo acá que nos van dando. Dice, para caer en la cuenta de lo que es un billón, en este sentido, pensemos que un billón de segundos, son casi 32.000 años. Un billón de segundos son casi 32.000 años. La velocidad de la luz, según las leyes de la física, no pueden superarse, porque si la velocidad de la luz, si se llegara a superar la velocidad de la luz, llegara al tope, queda, pues Einstein demuestra matemáticamente allá con su famosa fórmula de que E es igual a mc al cuadrado, de que la masa a esa velocidad se haría infinita. Es decir, se estira y se vuelve infinita. Vean las distancias que se manejan en los astros. Distancias y datos increíbles acá. Eh, la Fuera de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, la nebulosa de Andrómeda está a 2 millones de años luz. Una distancia asombrosa, bárbara. Coma de Virgo, que es otra constelación, está a 200 millones. La anterior estaba a 2 millones. Esta está a 200 millones de años luz. Entonces es una cosa bárbara. Voy a dejar acá un momentico el de los datos porque los vamos a ver ahorita más adelante. La naturaleza, ¿cómo actúa? Entonces, ¿yo en dónde veo que la naturaleza actúa? ¿Cómo hace uno para tomar un huevo, partirlo al desayuno y hacerse un huevo frito? Pero ¿cómo hace ese huevo si yo lo coloco a 40 grados de temperatura constante por 21 días? ¿Sale qué? Un pollito. ¿Cómo hace o quién puede inventar el de una célula, que eso sí se lo enseñan a uno, que es un huevo? Si yo le coloco una temperatura de 40 grados, por 21 días sale un pollito. Si yo parto ese huevo, yo no veo ni el pico, ni las paticas, ni nada del pollito. ¿Cómo hizo para transformarse? Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cómo hacen en las profundidades abismales, en el fondo del mar, en donde no entra la luz, donde es totalmente oscuro. Y cómo estos animales, como ustedes ven ahí en la foto, esos peces abismales, generan mecanismos en sus organismos para crear luz de ellos mismos. Luz de ellos mismos. Yo no he visto todavía digamos, el primer avance científico en que uno pueda tomarse de pronto una pastilla y conectar o tocarse algo y que proyecte una luz. Es decir, ese algue, ¿quién construyó ese pez? ¿Quién lo hizo? Ahora lo otro, a esas profundidades la presión es bárbara. Un submarino no baja hasta profundidades tan abismales allá. ¿Cómo estos peces, que no son tan grandes, pueden resistir tantas toneladas de peso? Es decir, ahí
¿Quién lo construyó? ¿Quién lo hizo? ¿De dónde salió? ¿Por evolución? ¿Por generación espontánea? Ahora vamos a mirar si eso es así tan cierto. Aquí tienen una imagen del cometa Halley. Esa imagen, recuerden que Halley fue un astrónomo y era amigo de Isaac Newton. ¿Mm? Eh, Él vio y predijo, y cuando estudió por primera vez este cometa, fue por allá hacia el siglo XVII, hacia el año 1600. Y cómo él, entonces, puede predecir de que ese cometa va a pasar cada 76 años cerca a la Tierra y que se va acercando, cada vez que da una vuelta, se va acercando más a la atmósfera del Sol. O sea, ¿cómo se puede predecir eso? Tiene que ser el movimiento muy exacto y es a través de las matemáticas que él podía hacer eso. Entonces, dice que él observa el cometa en 1662 y que calcula la órbita y predijo que aparecería de nuevo cada 76 años. ¿Cuándo se volverá a ver el cometa Halley? En el 2062. A ver si todavía estamos vivos. Por lo menos yo, quién sabe. Ustedes es probable. Cuando pasó, cuando pasó junto a la Tierra en el año 86, ¿sí? Hubo una sonda europea, Giotto, que fotografió al cometa. Esta es la foto de las fotos más claras que toma del cometa. Y esta foto, entonces, ese es el núcleo del cometa, ¿sí? Ese es el núcleo del cometa. La longitud de de la cola del cometa, ¿sí? La longitud de la cola del cometa es de 50 millones de kilómetros. 50 millones de kilómetros. Y ese núcleo que ven ahí, que es hielo, ese núcleo se va desgastando cada vez que pasa al Sol. Va a llegar un momento en que el cometa ya va a desaparecer. Entonces, todo eso, ¿cómo se sabe? Pues a través de mediciones. Hay leyes, leyes. Entonces, todo esto para que lo tengamos en cuenta. ¿Quién determina la velocidad, la constancia, la traslación que tienen estos astros en la naturaleza? O sea, volvemos a... Todo esto son evidencias de esa escena del crimen que hablamos al inicio. El ojo humano. El ojo humano es una maravilla. Hay cámaras fotográficas que han evolucionado y han sido copia del ojo humano. Pero el ojo humano, imagínense, toma 10 fotos por segundo. 10 fotos por segundo. Alguien dirá, no, hay una cámara más potente. Pero ese ojo humano, la cámara no puede hacer todo lo que el ojo humano hace, ni puede estar constantemente funcionando como un ojo humano. Es decir, quien, quien creó y cómo creó, porque es que uno no puede hablar de que se creó solito, no puede hablar uno de eso. Entonces es una maravilla quien inventó esto del ojo humano. Ustedes ven unas letricas ahí, 3.566.480 letras. ¿Se imaginan un libro escrito con toda esa cantidad de letras que se hiciera al azar, como dicen los ateos o los evolucionistas cuando hablan de la creación del universo? ¿Cómo se podría crear un libro de 3.566.480 letras? ¿Cómo se puede crear al azar? Podría yo recortar las letras, meterlas en un balde, meterlas en un contenedor, agitar, botar y que quedara armado el libro.
Esas son las letras que hay en la Biblia. La Biblia tiene 3.566.480 letras. Podemos coger cualquier otro libro. Hablan de que hay animales muy inteligentes, inclusive que los ponen a escribir. Pero ¿quién puede escribir realmente un párrafo, una página, un libro con ideas coherentes? Solo el hombre. Y hay que crearla. No se crean solas. Yo no coloco y comienzo a arrojar al azar ese bote con esas letras hasta ver si se forma un libro o un escrito de algo que tenga sentido para poder verificar que la casualidad creó algo. Eso no se da. En algunas ocasiones o algunos experimentos se podría llegar a dar algo, pero para que sea, para que se pueda probar, esa casualidad tiene que volverse a repetir y volver a hacer, a crear eso que en un momento se pudo haber creado, pero eso no sucede. Por lo menos científicamente no. Si hay ejemplos sería estupendo. Dice, dice acá, en el libro Para Salvarte, del padre Jorge Lorin, la evolución misma, que hoy se estudia en distintos campos de la ciencia, responde a unas leyes que rigen ese proceso evolutivo y que armonizan todas las evoluciones del universo. La razón suficiente de las leyes que rige esta evolución es la inteligencia de Dios. Es decir, para que ese cometa dé la vuelta, para que estos animales, para que la naturaleza, para que el hombre dé toda la complejidad de la cual están construidos o estamos construidos, pues es bárbara. O sea, no se puede hacer. Por todo esto, fíjense, es absurdo pensar que la naturaleza se ha hecho sola. Es absurdo pensarlo. Desde lo matemático, y qué bueno que alguien, que estos ateos le pudieran explicar a uno desde lo matemático que el universo no está, o que se generaron esas leyes matemáticas por evolución espontánea. Por lo tanto, uno puede afirmar que el ateísmo es irracional, carece de sentido común. Carece de sentido común. Miremos acá dos frases frente a esto de la construcción, de todo lo que hemos visto ahorita, de Job, del libro de Job. Dice, ¿dónde estabas al fundar yo la tierra? Dice el Señor. Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién determinó, si lo sabes, sus dimensiones? Y cuando el autor sagrado escribió dimensiones, no sé qué tanto pensaría, pero la palabra dimensiones habla de matemáticas. Habla de matemáticas. De hecho, desde geometría se estudian las dimensiones. Ancho, alto, profundo. Las dimensiones de las unidades de medida. ¿Quién tendió sobre ella la regla? ¿Quién tendió sobre quién? Sobre todo lo creado. La regla. ¿Un instrumento de qué? De medición, de precisión. Es matemático. ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿O quién asentó su piedra angular entre las aclamaciones de los astros matutinos y los aplausos de todos los hijos de Dios? Y dice en Job 9:9, el que hace la osa, el Orión y las Pléyades y las cámaras del cielo austral. Cuando yo leía esta frase, esta cita bíblica, yo decía, bueno, y cómo hasta hoy, eh, en astronomía, no en astrología, que eso es otra cosa que no tiene nada que ver con Dios, en astronomía, fíjese desde dónde están. Orión es una galaxia, Orión es una constelación, las Pléyades es una región
de estrellas. Aquí está, por ejemplo, un mapa celeste, es decir, una cartografía de estrellas. Entonces, y mirábamos ahorita con lo de las estrellas y todo esto que decíamos, aquí yo les quiero dar, por ejemplo, seguirles dando unos datos acá. Eh, Decíamos que Andrómeda está a 2 millones, Andrómeda está a 2 millones de años luz, y que Coma Virgo estaba a 200 millones de años luz. Pero imagínense el cúmulo de Hidra, que es una constelación, está a 2.000 millones de años luz. ¿Sí? Y esto ha sido medido es con telescopios ópticos. Con los radioscopios se puede profundizar más. De hecho, ya abunda material de este. El astro más lejano, pues detectado es un cuásar, ¿sí? Y está a 15.000 millones de años luz. Entonces estas distancias son bárbaras. Todo lo que se pueda medir a nivel astronómico es increíble. Ahí tenemos la osa menor, cuando habla Job de la osa, las dos láminas de arriba, a ver, las muestro acá, no sé si se puedan ver, acá estas son las osas, osa menor y osa mayor. Esto de acá, estas de acá son las Pléyades, ¿sí? Estas son las estrellas, imagínense, si el Sol es una estrella y estas son más grandes que el Sol. Orión, ahí está Orión, ¿sí? Y está ahorita el que decíamos, bueno, y lo de la cámara del cielo austral, este es el mapa del cielo austral. Es decir, es infinita, es muy grande lo que Dios nos dice. Los ateos, terminamos con esto, los ateos estudian la religión para destruirla y nosotros, los cristianos, voy a terminar acá con unos daticos y unos testimonios, por ejemplo el del doctor Bermudo Meléndez, que es el presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural y catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid en España. Dice en la revista Iberoamérica, dice en un artículo que titulado Estado actual de la teoría de la evaluación, y él dice, de la evolución, y él dice, cuando más investigamos el mecanismo del proceso de evolución, tanto más comprendemos la realidad de la existencia de una inteligencia infinita capaz de haberlo programado todo. Paleontólogo, doctor, historiador. Estos ateos, ¿a quiénes citan? ¿Con qué títulos? Quiero colocar este acá y finalizar con un ejemplo que da Isaac Newton. Este es otro testimonio. Newton hablando del cosmos, Isaac Newton hablando del cosmos. Hay que reconocer la voluntad y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Y en otro sitio dice, ¿de dónde proviene todo ese orden y belleza que vemos en el mundo? ¿Fue el ojo ideado sin ingenio en materia de óptica? ¿No aparece claro que existe un ser inteligente? Es decir, Isaac Newton lo va definiendo acá. Quiero terminar acá con esta anécdota. Y es de que se cuenta que con Isaac Newton, para poder convencer a un amigo suyo que era ateo, no creía en Dios, le enseñó un mecanismo que él había ideado, un mecanismo que era una copia del sistema solar. Y ante el asombro del amigo, pues de ver ese sistema cómo funcionaba, le dijo que aquel mecanismo se había hecho solo. Entonces el amigo le dijo, ¿y tú crees que yo soy tonto? Y Isaac Newton le contestó,
¿Comprendes que este mecanismo no se ha podido hacer solo? ¿Y te crees que el universo, muchísimo más complicado, se ha hecho sin ninguna inteligencia? Dios existe, es evidente en todo lo que nos rodea, en el universo y en las cosas más pequeñas. La evolución no pudo ser producto de la casualidad. Dios los bendiga. Nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias.